Les saludo, queridos amigos y hermanos, con la paz y la gracia del Señor, que son la característica de las epístolas paulinas. Cuando Pablo escribe a las comunidades eclesiásticas cristianas del siglo primero, la introducción por lo general dice gracia y paz. Paz es el vocablo que trae nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Se dice que cuando dos hebreos, dos integrantes del pueblo de Israel se encontraban, por lo general se decían shalom, paz. Y en el Nuevo Testamento la palabra que más se repite es el vocablo gracia, y que tiene que ver con el favor del Señor hacia toda la humanidad. Así que cuando yo digo que la gracia y la paz les saludo, me estoy refiriendo a esa introducción que normalmente encontramos en las epístolas paulinas a las comunidades cristianas del siglo primero. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Vamos ahora a acercarnos y ver la base bíblica para este mensaje en el día de hoy, que está allí en Génesis 45. Vamos a leer algunos versículos. Hablamos del capítulo 45, versículos 1 hasta el versículo 15. Un poco extenso, pero vamos a leer algunos versículos para que nos ubiquemos en el texto sagrado. Dice así la escritura: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él el darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora, pues, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación digo de vida, me envió Dios delante de ustedes. Vamos a hablar en el día de hoy una revelación familiar. Ese es el tema, una revelación familiar. En todas las familias, en todos los hogares, en todas las casas de diferentes grupos de familia, se dan situaciones de tensión, conflictos, ya sea verbales, disputas, celos, envidias de unos con otros, con los hermanos. Y este tipo de situaciones se podría decir que desde el punto de vista humanista, de una mirada social, una mirada bíblica también, es normal darse cuenta que estas cosas suceden. Ya hemos examinado algunos textos donde José tenía sueños, los contaba y era objeto de envidia. Sus hermanos le trataron muy mal porque él era el hijo que Jacob amaba, y incluso le había hecho una túnica especial para que la tuviese, y de eso respetó obviamente rencillas. Por otro lado, los hermanos de José, como cuidaban las ovejas de su padre, se portaban bastante mal, hacían cosas que no debían hacer, y José le informaba todo a su papá Jacob. Indudablemente que esto producía la envidia, la rabia, la molestia. Bueno, finalmente esta situación escaló. José es vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas los venden a un hombre de ahí de la parte egipcia, y finalmente notamos que como el Señor, después de toda esta situación caótica, hay un momento donde ya José, por la gracia del Señor, está puesto en un lugar donde tiene que administrar y explicar, apoyar y supervisar cómo se van a implementar estos. Recuerde que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. O sea,
Hablamos de 14 años que va a tener que tener mucha sabiduría de Dios, José. Pero lo sorprendente es que los sueños que tiene José ahora se empiezan a cumplir en relación con los hermanos. Recuerden que él soñaba que él había una espiga y habían 12 o 11 espigas y que venían y se postraban delante de él. Ese sueño era Dios hablando lo que haría el todopoderoso Señor con la vida de este joven llamado José. Y ahora nos encontramos en el capítulo 45 de Génesis para ver esta revelación familiar. El pasaje nos habla de dos alcances que se deben considerar en esta revelación familiar. Primero están las heridas de José. José, al ver a sus hermanos, darse cuenta que son ellos los que vienen a buscar trigo para sus animales, y también el trigo tenía una gran variedad de aplicaciones, el hecho de moler el trigo, la harina, hacer el pan y otros derivados. Obviamente que llega el momento en que sus hermanos van a Egipto y se encuentran con, con José. José está herido, la amargura, el dolor, la emoción, la tristeza empiezan a florecer. Aquellas cosas que probablemente José ya había sabido controlar. Han pasado muchos años. José ahora está casado, tiene su esposa, tiene un hogar, tiene un entorno. Se podría decir que todo está superado, pero no era así. Y los conflictos, como dijimos previamente, a nivel de la familia, se producen, se dan. Y en este caso, José ya no podía contener la emoción, la rabia también, y el momento en que tiene que salir eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice el texto que pidió que todos aquellos que estaban allí en el palacio saliesen de ahí, y él se quedó solo con sus hermanos y lloraba a gritos, tanto así que la gente que estaba cerca del palacio se dieron cuenta y escucharon el clamor, el dolor que este hombre tenía dentro de su corazón, y también la familia de Faraón, todos se enteraron. Queridos hermanos, las heridas del corazón, las heridas emocionales, los conflictos que afectan nuestro interior, no pueden ser sanados por el tiempo o el dios Cronos que llamaban los griegos, sino que el único que puede sanar nuestro corazón es el Señor. Y quiero leerles un pasaje acá en el Nuevo Testamento cuando Lucas, el doctor Lucas, y teólogo y también historiador, él habla en el capítulo 4 cuando Jesús entró a la sinagoga para leer el profeta Isaías. Lucas capítulo 4, 16 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese, a sanar a los quebrantados del corazón. Es evidente que las situaciones que ocurren entre los hermanos, que se pelean, que tú eres el primero, que yo soy el último, que a ti te da esto mi papá, que mi mamá a mí no me escucha, solo te escucha a ti. Este tipo de situaciones se dan en las familias, pero es necesario conversarlas, enfrentarlas y también tener un espíritu reconciliador y también sanar nuestras heridas. Bien, eso es lo que nos manda y lo que nos expresa la palabra del Señor. La pregunta de José ahí es: ¿vive aún mi padre? Fíjese, José era una persona cercana a su papá, su padre también, y ahora él sabía y pregunta a sus hermanos si realmente su papá estaba vivo. Sus hermanos estaban turbados. ¿Qué es lo que producen las heridas? Producen dolor, complicaciones, angustia, desesperación. Pero bendito sea el Señor, que Dios guió todas las cosas para que José se encontrara con sus hermanos y pudiera salir las lágrimas, ese llanto, y así
sanar el corazón de José. En segundo lugar, están los planes de Dios. Los versículos 5 al 15 tenemos este evento maravilloso donde José ahora ha mirado mucho más allá, porque el Señor ha puesto paz en su corazón, se ha reconciliado con sus hermanos y al mismo tiempo el Señor tiene planes, el Señor conoce las cosas que están pasando, las cosas que ocurrirán en el futuro. Dios es un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo hace perfecto y aquellas cosas que nosotros los seres humanos, por nuestra carnalidad, por nuestra egoísta acciones o la envidia que a veces nos aflora de nuestra naturaleza pecaminosa y que del corazón salen los pleitos, las envidias, los celos, todo de nuestro corazón. Fue el Señor Jesucristo quien dijo claramente que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los adulterios, las fornicaciones, el asesinato, todo sale de ahí, de este corazón que está contaminado por el pecado del hombre. Ahora, el capítulo de Génesis 45, versículo 5 dice: Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está, ¿eh? Como el Señor y también José ahora entendido, ya no es un niño, es un hombre adulto, aproximadamente se cree 30 años, y es ahora la persona que tiene que enfrentar la realidad tal como es y no quedarse pegado en las heridas que sus hermanos le causaron por temas emocionales de privilegio o no privilegio por parte de su padre, sino que ahora José ya es la persona más importante del imperio después de Faraón. Es la persona que tiene que dirigir, que tiene que ordenar, que tiene que tomar decisiones y no se puede quedar ahí suspendido en sus emociones. Y el texto dice: José fue vendido, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Habían pasado 2 años ya y quedaban 5 años de hambre. Viene una gran liberación, dice el texto, y que Dios me envió delante de vosotros, lo repite 2 veces. José ahora es señor de Egipto, es la persona que está para preservar la vida de las personas. Es importante esta expresión, preservar la vida de las personas. El Señor Jesús, cuando Lucas lo define, dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo también habla de el ministerio de la reconciliación. Por otro lado, también dice que Dios lo llamó para edificar, no para destruir. Es muy importante esto que estamos hablando ahora. Entender, comprender y saber que Dios nos ha llamado a personas en diferentes áreas, no para criticar, no para hacer los garbanzos en los zapatos del pastor, no para siempre ver lo malo, lo que otros hacen, criticarlo, molestarse, ser insidioso, ser crítico, sino que más bien tener un mensaje constructivo, tener un mensaje de restauración, pensar que para Dios no hay nada imposible, que aquellas cosas que suceden no podemos estar siempre buscando los culpables, sino cómo salir adelante, porque en el Señor siempre hay solución. Entonces, las personas que están en cargos o puestos de liderazgo, de servicio, tienen que tener una madurez emocional, mental y administrativa y ser personas fieles en esto y no quedarse en el pasado, que antes lo hacíamos así, ahora hay que volver a hacerlo así. Dios tiene una multiplicidad de formas en el futuro cercano y en el lejano. Y aquí nos encontramos en un imperio en crisis que el Dios Todopoderoso ha revelado su voluntad a un hombre llamado José que vivió experiencias familiares complejas, pero ahora es el segundo
de a bordo, en un sentido metafórico, de un imperio, de una nación. Y queridos amigos, esto es lo que Dios desea que seamos, personas maduras, responsables, eficientes, constantes en hacer la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Encontramos también que José se encontró con sus hermanos, eh, aparece allí Benjamín, dice que lo abrazó y lloró también con él, y besó a sus hermanos, todos se reconciliaron. Qué maravilla es lo que el Señor puede hacer. Dios restaura la familia, Dios restaura el hogar, y tenemos que aprender a perdonar y no quedarnos con la amargura, porque la amargura contamina y afecta las relaciones humanas. Hay hermanos que se han peleado por bienes, por cosas ínfimas que no son trascendentes, pero el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra, la obra del Espíritu Santo es la reconciliación, el encuentro y tener la capacidad de perdonar para seguir adelante. Esta revelación familiar que ocurre acá fue que José sacó y soltó lo que tenía ahí en su corazón, lo tenía atado. Y cuando vio a sus hermanos, como que se activó todas esas malas experiencias, pero al mismo tiempo entendió que Dios estaba detrás de todas aquellas cosas. La palabra del Señor nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Hay algunas situaciones que puede que no entendamos, que no comprendamos, que nuestra corta mirada, que el Dios Todopoderoso ha oscurecido el consejo, como dice ahí el libro de Job. Dios es bueno, Dios es fiel. Y de una u otra forma hay situaciones que deben ocurrir, deben pasar o debemos pasar, porque a través de ese valle, a través de esa situación sombría que se podría llamar también, Dios está formando nuestro carácter, haciéndonos madurar, porque vienen desafíos mayores para los que amamos al Señor. Así que Dios Todopoderoso les bendiga y sigamos con un mensaje de paz, un mensaje de restauración y un mensaje de unidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu soberanía, porque tú guías los tiempos, porque tú conoces los corazones, porque tú sanas las heridas y porque tú, Señor, tienes todo bajo control. Nada escapa a tu sabiduría y a tu bondad y misericordia. Pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje que hemos compartido el día de hoy y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.